el abogado Ciro Cancho Espinal. Antes era el que lo defendía, el condenado por corrupción, Vladimir Cerrón. Este abogado Ciro Cancho Espinal era el que ejercía defensa del condenado por corrupción, Vladimir Cerrón. Y ahora Vladimir lo ha acomodado como jurado evaluador de postulantes, nada menos que en la Junta Nacional de Justicia. Dicha entidad hasta ahora no se pronuncia al respecto. Bien, don Pablo Iglesias, buenos días. Escuchamos su comentario. Buenos días, don Víctor, y buenos días a toda nuestra distinguida audiencia. Si es cierto lo que usted acaba de manifestar, es una demostración más de que si en algún momento teníamos dudas durante estos más de 9 meses que han pasado de acceso de Perú Libre, Pedro Castillo y su gente al gobierno, y de repente esta suerte de baneo de Pedro Castillo entre el ala de la izquierda conocida como caviar y la izquierda radical, pues cada vez tenemos más evidencias de que es el señor Cerrón el que tiene el poder, ¿no? detrás del escenario, y que van copando este grupo radical que lo sigue, los diferentes cargos y estamentos del Estado, ¿no? Esto ya es como una situación que está allí y que lamentablemente no parece lograr que haya la reacción de lo que se necesita que tenga nuestra clase política, ¿no? Sobre todo en defensa de lo que es nuestra democracia y nuestra libertad. En este momento, ya nos hemos referido en anteriores comentarios, don Víctor, al perjuicio económico, al perjuicio social que viene causando este gobierno en nuestro país, y hoy quería referirme un poco al tema del perjuicio institucional, porque este tipo de nombramientos, este tipo de información, de noticias que nos va llegando respecto de gente que está poco capacitada, inidónea para los cargos, que está allí solo para devolver favores, digamos para avalar gobiernos en la sombra, está haciendo un tremendo daño a la institucionalidad de nuestro país. Demore o no demore en caer el señor Pedro Castillo y su gobierno, se va a haber hecho un daño un poco haciendo el símil y recordando de lo que pasó en la época de Fujimori, de la dictadura de Fujimori, ¿no? Cuando las instituciones eran utilizadas en favor del régimen y, los escuderos de salían sin pelos en la lengua y sin nada de sangre en la cara a defenderlo, ¿no? Ayer, por ejemplo, hemos escuchado a este señor Salas, ¿no? Que se le derrumban los muros de los monumentos nacionales, que debería promover, encargarse de dirigir las políticas de cultura en nuestro país, pero que sin embargo se dedica a defender ciegamente al presidente Castillo y pretendiendo avalar conductas que no necesitamos de un proceso legal para darnos cuenta de que son evidentemente dolosas, evidentemente engañosas, perjuiciosas para el Perú, ¿no? Lo hemos visto en Televisión Nacional presentarse, ¿no? Lo presentan como el ministro de Cultura del Perú, y así el ministro de Cultura, el ministro de Transportes, el ministro de Salud, el jefe de Salud, el jefe de Indecopi, y nos cansaríamos de enumerar las distintas instituciones del gobierno central que están bajo, digamos, el dominio del Poder Ejecutivo, que se están desprestigiando, que están involucionando durante todo este breve periodo de 9 meses que ha pasado. Después de todo esto, don Víctor, como peruanos, la gran mayoría va a confiar aún menos en sus instituciones. Después de todo esto, ver a la fiscalía que no investigan,
va a generar una consecuencia, una sensación en el poblador peruano. Ver un Ministerio de Transportes que beneficia a determinados contratistas en los contratos, valga la redundancia, grandes, va a generar un impacto en el poblador peruano. Ver que no se necesita mayor capacidad de gestión y ni siquiera mínima intelectual para ocupar un cargo de primer ministro, para ocupar un cargo de presidente de la República, va a impactar en el poblador peruano. En general, don Víctor, nuestra apreciación de nuestras instituciones seguramente va a ser mucho peor de la que ya había antes de que inicie este gobierno. Y en ese punto, sumado al perjuicio que ya venía manifestando a la economía nacional, a la sociedad, también hay un perjuicio institucional que quien sea que gobierne después de este grupo, de esta banda que nos está gobernando ahora, va a tener una tarea titánica. El problema, para resumirlo, don Víctor, es de confianza. La ciudadanía no confía en su clase política, no confía en sus instituciones, y eso para digamos, el futuro, la continuidad de la democracia es muy lamentable y muy peligroso, ¿no? Y en este punto sí tenemos que decir que estos señores de izquierda vienen logrando su objetivo, ¿no? No nos cansaremos de decir que siempre hay que estar atentos a la intención de los grupos de izquierda que obedece a su ideología. ¿Cuál es? Generar el caos, destruir lo que hay para sobre las cenizas de lo que se destruya, reconstruir o construir algo nuevo. Esta idea de fondo la tienen, don Víctor, no la han abandonado y la vivimos a diario. Por eso estamos viviendo un caos, estamos viviendo una sensación, no solo una sensación, sino la plasmación de lo que es un desgobierno, porque hay una intencionalidad ideológica de que lo que funcionaba hasta ahora no funcione. Y ello es absolutamente verificable en todas las situaciones que están pasando, ¿no? Sí, También habría eso que es evidente. sumarle. Sí, don Eso Víctor. eso es evidente, que estos tipos están sembrando el caos en el Perú. Quieren hacer del país, como diría Basadre, un páramo, una gran fogata. Se les podría calificar, como decía Basadre, de incendiarios, porque, como usted bien dice, quieren destruir lo que tenemos ahora para que ellos crear algo nuevo, pero a su conveniencia. Y eso está trayendo inseguridad, no hay inversiones nuevas en el país, que es lo peor para generar nuevos puestos de trabajo, ¿no? Y usted está destacando este hecho, y me parece que está muy bien que lo haga, tal vez como una motivación a la gente para que despierte y se dé cuenta, porque hay gente todavía que sigue pensando que Castillo va a renunciar, ¿no? Así es, don Víctor, y eso, dada como vengo diciendo, la ideología, la manera de desenvolverse de esta gente, es altamente improbable, ¿no? Coincido con los que dicen que evidentemente lo más simple para el país sería la vacancia, simplemente habría que, si es que se tuvieran los votos, se votaría, ¿no? De repente haciendo un pacto político entre las fuerzas políticas en el Congreso para que convoquen a elecciones generales lo más pronto posible. Pero bueno, ya hemos hablado largo de este tema, ya se sabe que no se tienen los votos y estas semanas son de expectativa, ¿no? Porque de qué es lo que va a pasar en el Congreso, porque aparentemente, y digo aparentemente porque en nuestra realidad nunca se sabe, en nuestro Congreso, nunca se sabe a ciencia cierta qué es lo que puede pasar, pero esta idea, incluso plasmada en un proyecto de ley de adelanto de elecciones, pareciera ser que estaría cuajando, digamos, como el derrotero a seguir, ¿no? Pero es evidente que de un lado tenemos a Vladimir Cerrón, Pedro Castillo y la cúpula que está enquistada ahí en el poder,
que no lo va a soltar por las buenas, porque ellos saben también que si lo hacen, van a acabar en la cárcel. Eso. Y por otro lado tenemos los intereses del Grupo Caviar, o de gran parte del Grupo Caviar, sobre todo de Verónica Mendoza, que como ya lo mencionamos en programas pasados, tendrá solo 5 congresistas, pero esos 5 congresistas le sirven para blindar a Castillo y evitar que se llegue a la cantidad de votos en la vacancia, pero tendrá 5 congresistas, pero tiene decenas, si no centenares, de partidarios en este gobierno, ocupando cargos en el Poder Ejecutivo con sueldos mayores a 15,000 soles. ¿No? Ya nos hemos referido en programas anteriores a este respecto, y eso es un tema también a tener en cuenta y a no olvidar, porque no tenemos que olvidar, don Víctor, lamentablemente a veces los peruanos no tenemos memoria, y tenemos que recordar a todas esas personas, a todos esos grupos políticos que están actuando en estos momentos en contra de los intereses del Perú, porque este es un gobierno que no da para más, que se cae a pedazos, que no solo tiene problemas de incapacidad, de ineptitud, de inidoneidad, sino tiene problemas de corrupción, pero que sin embargo lo tenemos que seguir soportando porque políticamente no se halla la manera de poder dejarlo de lado. Volviendo un poco al tema de ideología, don Víctor, hoy estamos un poco más filosóficos que otras mañanas, porque estaba yo repasando algunas lecturas que hice hace algunos años y algunas declaraciones también de pensadores, de profesores universitarios. Hay un autor muy reconocido, Agustín Laje, un argentino, no sé si ha tenido oportunidad de escucharlo, es muy activo también en redes. Y él hace recordar respecto de lo que es la lucha contemporánea de la izquierda, ¿no? En el siglo XX teníamos a una izquierda comunista tradicional que creía en la lucha armada, ¿no? El Che Guevara, las guerrillas, Sendero Luminoso, etcétera. Era una izquierda que se enfrentaba directamente al Estado. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que la izquierda ha cambiado el discurso de la lucha armada por el de la lucha cultural. Entonces, lo que estamos viviendo hoy, don Víctor, en el mundo, no solo en el Perú, es una lucha cultural, donde la izquierda copa las distintas expresiones culturales, valga la redundancia, y desarrolla esta lucha que antes era la clásica lucha de clases, como venía diciendo la clásica lucha armada, en levantar las banderas de defensa, sobre todo de aspectos como la protección del medio ambiente, como el derecho de las minorías, como el derecho de los homosexuales, de los grupos LGTBI, o de los feministas, o la raza, para una vez más causar lo mismo. ¿Cuál es el caos? A partir de la división de la sociedad, a partir de enfrentarnos como raza, a partir de enfrentarnos como ricos contra pobres, a partir de enfrentarnos contra heterosexuales, contra los que no son heterosexuales, o mujeres contra hombres, ¿no? Generar ese caos social que necesitan y de pasada colarse y tomar el poder. Pero el objetivo sigue siendo el mismo. Digamos, el pensamiento, la idea anacrónica, utópica que persiguen sigue siendo el mismo, ¿no? El de supuestamente llegar a una sociedad igualitaria, ¿no? Pero que choca directamente con la naturaleza del ser humano, como ya lo hemos manifestado varias veces. El ser humano no solo tiene una individualidad, sino tiene una tendencia a la libertad y a superarse, ¿no? El problema de estas ideologías es que buscan la igualdad, que al final termina siendo igualdad para abajo, porque pretenden darle al que no tiene o al que no se merece, quitándole al que se esforzó para salir adelante, ¿no? Esos sinvergüenzas que piensan eso, que comiencen siendo igualitarios con la gente que trabaja en sus casas. Por ejemplo, las llamadas empleadas, que primeramente las sienten a la mesa junto con ellos para que aparentemente siquiera haya igualdad en el consumo de los alimentos. Esos tipos chamulleros, sinvergüenzas que se la dan de izquierdistas, de caviares, hoy en día dan risa,
porque a la gente no se le conoce por el chamullo que meten, sino por sus hechos, ¿no? Y lo que usted dice es cierto, esas contradicciones que este gobierno está, de hecho, llevando a cabo, cuando ellos indican que como miembros para constituir la Asamblea Constituyente, habrán eso de raza que usted dice, separan a los afrodependientes, afro no sé qué cosa, y también paritaria para que sea hombres y mujeres, ¿no? Entonces, ahí está precisamente ese contrabando que usted dice, ¿no? Exacto, por supuesto, ¿no? La intención de dividir, la intención de darle a los que no tienen mérito, porque el mérito, la capacidad, el desarrollo de una capacidad de una persona es independientemente de su sexo. Puede ser una mujer muy destacada o puede ser un hombre muy destacado. Entonces, ¿por qué va a dejar de lado a un hombre o a una mujer por una idea de paridad? Porque el número 3 tiene que ser hombre y el número 4 tiene que ser mujer, o al revés. No tiene sentido. ¿O por qué le va a dar mayor voz y voto a una población muy respetable, como todos los seres humanos que habitamos nuestro país y somos peruanos, pero que son minoría, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Hay esa intención de dividir, esa intención, pues, de generar el caos en todo lo que vemos. La ideología de género, por ejemplo, es un ejemplo más de esto, ¿no? Uno de los objetivos de esta izquierda del siglo XXI es precisamente conculcar, afectar el núcleo básico de la sociedad, que es la familia, ¿no? A partir de estas ideas divisoras, generadoras de más derechos para unos y menos derechos para otros. Creo también que en algún programa nos referimos, por ejemplo, don Víctor, al tema del homicidio, ¿no? En este país es más valiosa la vida de una fémina que de un varón, porque existe esta discriminación a partir de la consecuencia de la pena de matar a una mujer que es mucho mayor que si es que alguien atenta contra un varón. Y eso no debería ser, porque supuestamente vivimos en una sociedad donde se pregona y se tiene como derecho a la igualdad entre todos los seres que somos peruanos, ¿no? Pero sin embargo, siguen pululando y siguen avanzando a partir también, don Víctor, de que tienen una presencia muy marcada en los medios de prensa, ¿no? Porque todas estas ideas no lograrían su objetivo si sumado a las personas que las levantan no tuvieran la propaganda detrás. Y a nivel mundial, estos son movimientos que tienen mucho poder económico y bueno, en gran medida logran algunos objetivos. Claro, nadie está en contra de que se combata la violencia en general, obviamente que estadísticamente es mayor, por ejemplo, contra la mujer que contra el varón, pero al final violencia en general deberíamos combatirla, ¿no? Pero el tema de discriminar, el tema de diferenciar entre sexos para hacerlo, al final lo único que provoca es precisamente eso, la división, provoca el conflicto, provoca las diferencias entre los seres humanos que habitamos nuestro país, ¿no? Y bueno, es una lucha en la cual nosotros, a partir de este canal o de los canales donde escribimos o donde nos desenvolvemos, no debemos dejar de advertir y de decirle a nuestra población que cree en la familia, que ama a su patria, que ama la libertad, que cree que la democracia verdadera es el mejor camino para que nuestra nación sea viable, nuestro país prevalezca, nuestro país pueda desarrollarse, que no ceje en defender esos valores, digamos, defender el porvenir no solo de uno mismo, sino el porvenir de nuestros hijos, ¿no? En ese camino, don Víctor, y un poco para volver al tema político del que estamos hablando, pues es una de las grandes razones también por la cual este gobierno ya no debería permanecer en el lugar donde está, ¿no? Lamentablemente hemos llegado a un punto, don Víctor, no teniéndose los votos para la vacancia, por el cual si el camino es que se vayan todos, como ya lo hemos mencionado también antes, pues
habrá que tomar ese camino para que se vayan todos. Pero sí coincido con algunos analistas en el sentido de que nuestro sistema político necesita algunas reformas, que sí es que esperemos estos días, estas semanas que vienen en el Congreso, se debate y se toma la decisión de ir por el camino del adelanto de elecciones, tenemos que tomar, que son reformas básicas en política, ¿no? Hay que reformar ese sistema de representación. Hay un proyecto de ley al cual yo le he prestado mucha atención porque me parece muy inteligente, muy interesante, que es el proyecto de ley de la congresista Tudela, que habla sobre todo en la parte de modificar el sistema de representación de tal manera de que los congresistas a elegir sean representantes por distritos, ¿no? Hacer de un distrito electoral, dividirlo y de una manera técnica determinar cuántos representantes debe haber por distrito, ¿no? Por distrito. Es una manera cuando habla de distritos, ¿se refiere a los distritos que tenemos dentro de cada provincia o a otro distrito? No necesariamente, es como venía diciendo, ahorita lo que existe son distritos electorales. Por ejemplo, el distrito electoral de Tacna, ¿no? En el distrito electoral de Tacna, a partir de un estudio técnico, podemos determinar cómo es que en ese distrito podemos dividirlo, digamos, en distritos más pequeños, de tal manera que la población se vea representada directamente en ellos. No necesariamente coincidiendo, por ejemplo, no es que vamos a tener un congresista por Albarracín, un congresista por Tacna Centro, un congresista por Alto de la Alianza, no. Es a partir de un estudio técnico, de repente agrupar algunos distritos que se parezcan entre sí para que tengan un representante, ¿no? Yeah. Eso me parece una idea muy interesante y muy inteligente porque mejoraría la representación, porque Claro. es un hecho de que los congresistas que supuestamente nos representan, la gran mayoría de ciudadanos no votó por ellos y no los conocen, ¿no? Ya. Y eso es Mire, un defecto. entonces, esas reformas las vamos a tratar para el próximo programa. Me parece muy interesante. Otra reforma que tiene que estar considerada necesariamente son los requisitos para elegir a los congresistas, pues no, porque ahora cualquier sinvergüenza que es mayor de edad y es peruano es congresista, cualquier pichiruche. Bien, Pablo, tengo que ya culminar. ¿Cuál es su teléfono para que si hay alguna consulta? Y solo para terminar, ¿no? El tema de la reelección y el tema de la bicameralidad también deberían ser algunos puntos que deberíamos aprovechar para modificar. Sí, el 913-018-657, como siempre, 913-018-657, y a estar atentos esta semana, sobre todo con el devenir de las cosas en el Congreso, ¿no? A ver si de una vez se define la salida a esta tragedia nacional que es este gobierno de Pedro Castillo. Bien, nos despedimos hasta mañana.